Hola, mi nombre es Juan Sebastián Silva Piñeros. Soy parte del grupo 27 del curso de Administración de Bases de Datos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy voy a sustentar el artículo de revisión titulado Containerización y microservicios como estrategia para la gestión eficiente, escalable, segura y portable de bases de datos en entornos modernos. Empezamos con introducción, problema y objetivo. En este, vamos primero que todo por el problema, que fue el que motivó este trabajo. Hoy las organizaciones procesan volúmenes de datos que crecen de forma constante, con altos picos de demanda y usuarios distribuidos en distintas ubicaciones. Las arquitecturas tradicionales de bases de datos, normalmente monolíticas, instaladas sobre servidores fijos, fueron diseñadas para infraestructuras estáticas y por eso hoy presentan limitaciones importantes en escalabilidad, portabilidad y velocidad de despliegue. Frente a esto, dos tecnologías han tomado fuerza: la containerización, con herramientas como Docker y Podman, y la arquitectura de microservicios. Nuestro objetivo con ese artículo fue argumentar con base en literatura académica verificable por qué esas tecnologías son una alternativa sólida para administrar bases de datos de forma eficiente, escalable, segura y portable en entornos modernos, ya sea en nube, on-premise o en esquemas híbridos. Listo. Seguimos con la containerización, pero acá en conceptos clave. Esta es una forma de virtualización a nivel de sistema operativo. A diferencia de una máquina virtual que virtualiza hardware completo, un contenedor comparte el kernel del sistema operativo anfitrión y usa dos mecanismos: los namespace, que aíslan procesos, red y sistema de archivos, y los cgroups, que limitan unas cuantas CPU, memoria y S. Puede usar cada contenedor. Además, las imágenes de contenedor son inmutables. Una vez construidas, se ejecutan igual en el computador de un desarrollador, en pruebas y en producción. Docker es la herramienta más conocida, pero Podman ha ganado terreno porque funciona sin un demonio central y permite ejecutarse sin privilegios de superusuario, lo que reduce riesgos de seguridad. Por otro lado, los microservicios son una arquitectura que divide una aplicación grande en servicios pequeños e independientes, cada uno responsable de una función de negocio específica, y que se comunican entre sí mediante APIs bien definidas. La combinación de estos dos enfoques nos da sistemas de bases de datos que se pueden desplegar, escalar y actualizar de manera independiente sin necesidad de tocar todo el sistema cada vez que hay un cambio. Listo. Seguimos con aislamiento de instancias. El primer beneficio que desarrollamos en el artículo es el aislamiento de instancias de bases de datos. Como cada contenedor corre con un proceso independiente sobre el mismo kernel, es posible tener varios motores de bases de datos, por ejemplo PostgreSQL y MySQL, o distintas versiones del mismo motor, funcionando en un mismo servidor físico sin que se interfieran entre sí. Esto es particularmente útil en tres escenarios: entornos de pruebas donde se necesita levantar y destruir bases de datos rápidamente; desarrollo multitenant, donde varios clientes o equipos comparten infraestructura pero necesitan datos completamente separados; y migraciones progresivas entre versiones, donde se puede tener la versión antigua y la nueva corriendo en paralelo mientras se valida el cambio. Y como mencionamos antes, Podman añade una capa extra de seguridad frente a Docker gracias a su modelo sin dominio y sin privilegios de superusuario. Listo, seguimos con orquestación en Kubernetes. El segundo eje de la orquestación en Kubernetes es cuando el número de contenedores crece. Piensen en decenas o cientos de instancias de microservicios y bases de datos. Gestionarlos manualmente deja de ser viable. Kubernetes automatiza el despliegue, el escalado y la recuperación ante fallos mediante varias abstracciones: los pods, que son la unidad mínima de ejecución; los deployments, que gestionan aplicaciones sin estado; y lo más importante para nuestro tema, los stateful sets, diseñados específicamente para aplicaciones con estado como las bases de datos, porque le dan a cada réplica una entidad de red estable y un volumen de almacenamiento persistente que la sigue incluso si el pod se mueve a otro nodo del clúster. Además, también permite estrategias de despliegue más seguras, como las actualizaciones progresivas o rolling updates; los despliegues canario, donde se prueba una versión con una fracción del tráfico; y los despliegues azul-verde. Y en cuanto a seguridad, el control de acceso basado en roles, conocido como RBAC, y los controladores de admisión permiten definir exactamente qué usuarios o servicios pueden interactuar con cada recurso del clúster. Listo. El tercer punto es la integración con procesos de entrega continua, o CI
o CD. Gracias a la containerización es posible levantar un contenedor de bases de datos de forma efímera dentro de un pipeline automatizado, usarlo para ejecutar pruebas de integración o validar una migración de esquema y destruirlo apenas termina la prueba, sin dejar ningún rastro. Esa integración también permite automatizar controles de seguridad que antes eran manuales, el escaneo de vulnerabilidades de las imágenes antes de publicarlas en un repositorio y la generación de un SBOM, que es un inventario detallado de todos los componentes y dependencias incluidos en cada imagen. Así, la calidad y la seguridad de los entornos de base de datos pasan a formar parte de un proceso auditable y repetible y no de una revisión puntual. El cuarto eje es la reducción de dependencias del entorno. Uno de los problemas históricos en bases de datos ha sido depender de configuraciones específicas del sistema operativo, versiones particulares de librerías o controladores. La containerización resuelve esto empaquetando dentro de la imagen absolutamente todo lo que el motor de base de datos necesita para funcionar correctamente. Esto elimina en gran medida el clásico problema de "en mi máquina funciona", porque el comportamiento del sistema ya no depende de dónde se ejecute el contenedor. Además, facilita enormemente migrar cargas de trabajo entre distintos proveedores de nube, centros de datos propios o incluso estaciones de trabajo de desarrollo, habilitando estrategias multicloud o híbridas sin tener que reescribir scripts de instalación cada vez. Listo. Estamos ahora en volúmenes persistentes de OPS de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Este es el quinto punto, que es clave porque a diferencia de otros componentes de una aplicación, una base de datos no puede tratarse como algo completamente efímero. Su valor está justamente en los datos que se conserve. Kubernetes resuelve esto con dos objetos, el Persistent Volume o PV, que representa el almacenamiento físico o en la nube, y el Persistent Volume Claim o PVC, que es la solicitud que hace la aplicación para usar ese almacenamiento. Esto desacopla el ciclo de la vida del almacenamiento del ciclo de vida del contenedor. Así que si un pod falla o se reprograma en otro nodo, se reconecta automáticamente al mismo volumen sin perder información. Además, esto habilita funciones como instantáneas o snapshots, réplica de datos y expansión dinámica de todo el almacenamiento. Todo esto en conjunto favorece la cultura DevOps, porque desarrollo y operaciones trabajan sobre las mismas imágenes, las mismas definiciones de infraestructura y los mismos pipelines, acelerando los ciclos de entrega. También favorece la alta disponibilidad al mantener varias réplicas de la base de datos distribuidas en distintos nodos o zonas, de forma que la falla de un componente no tumba el servicio y finalmente favorece la recuperación ante desastres, permitiendo definir objetivos claros de tiempo de recuperación y punto de recuperación, y probar periódicamente los planes de contingencia mediante técnicas como la ingeniería del caos. Llegamos a las discusiones ilimitantes. Ahora bien, en la discusión de nuestro artículo también identificamos limitaciones importantes que no se pueden pagar por alto. La primera es que las bases de datos son cargas de trabajo con estado, mientras que Kubernetes fue pensado originalmente para aplicaciones sin estado. Eso implica un nivel de madurez operativa mayor para gestionar volúmenes, coordinar réplicas y garantizar consistencia. La segunda limitación es que agregar una malla de servicios o service mesh para asegurar la comunicación entre microservicios puede introducir latencia adicional, algo especialmente crítico en sistemas transaccionales de alto rendimiento. La tercera es que fragmentar una base de datos monolítica en microservicios obliga a decidir los límites de cada dominio y muchas veces a pasar de garantías ACID estrictas a modelos base de consistencia eventual, lo cual no siempre es aceptable, por ejemplo en sistemas financieros donde cada transacción debe ser exacta y por último la seguridad exige atención constante como gestión de secretos, control de acceso basado en roles, escaneo de vulnerabilidades y firma de imágenes deben pensarse desde el diseño, más no agregarse después. Ya casi para finalizar llegamos a las conclusiones. La containerización con Docker y Podman junto con la arquitectura de microservicios y la orquestación con Kubernetes constituye una estrategia sólida para modernizar la administración de base de datos. El aislamiento de instancia y la reducción de dependencias mejoran la portabilidad, la orquestación y el CI o CD, que automatizan el despliegue y elevan la calidad del software. Y la correcta gestión de volúmenes persistentes juntos con las estrategias de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Permite sostener la disponibilidad e integridad de los datos incluso frente a fallos de infraestructura. Sin embargo, su adopción no debe ser automática, exige reconocer las limitaciones que mencionamos especialmente en cargas en estado y desarrollar competencias específicas en los equipos de administración de base de datos.
Con esto ya podemos llegar al cierre total, que todo lo que presentamos está respaldado en literatura académica verificable, entre ellas los trabajos de Bernstein sobre contenedores y Kubernetes, Bass y Weber sobre microservicios en sistemas financieros y el libro de Assad sobre Docker en aplicaciones Cloud Native, además de otras fuentes citadas en el artículo con su respectivo DOI. Con esto cierra mi sustentación. Muchísimas gracias por su atención.